En la exposición del día de hoy les voy a hablar sobre el riesgo eléctrico y las medidas preventivas que debemos de tener en cuenta, obviamente en los lugares de trabajo del personal. Como ustedes pueden observar, en esta zona, en esta parte del proyecto, identificamos un tablero eléctrico, ¿cierto? El tablero está demarcado, cuenta con sus conexiones 110 y 220, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, el tablero cuenta pues con las protecciones que es antiinvernadero para la lluvia como tal. En estos momentos identificamos riesgo de material combustible, como es el papel, la madera como tal. Identificamos también varias conexiones o la conexión eléctrica que va sobre el piso, ¿cierto? El cual obviamente nosotros debemos de intervenir de manera inmediata para evitar una posible descarga eléctrica con el personal. Como podemos observar, tenemos circulación de maquinaria pesada dentro del proyecto. Entonces, al estar circulando esta maquinaria pesada por el proyecto, se puede presentar los cables, muy probablemente con las llantas se pueda presentar peladura de cable o muy probablemente pueda cortar el cable y una persona que esté pasando en el momento puede sufrir una descarga eléctrica. En el momento, en el fondo, tenemos un personal de soldadores. Como lo podemos identificar, al fondo tenemos un señor que tiene un equipo de soldadura que funciona o trabaja a 220, ¿cierto? ¿Qué riesgos identificamos en el momento? El área está húmeda, ¿cierto? Tiene el cable expuesto en el piso, tenemos unas pipetas de gas y de oxicorte muy cerca al área de trabajo donde está trabajando el soldador. Entonces, las medidas preventivas y correctivas: reubicar a la persona en un lugar diferente al cual en estos momentos se está desempeñando. ¿Para qué? Para evitar que una chispa de soldadura pueda ocasionar una posible explosión o se nos pueda presentar un posible conato de incendio en el puesto de trabajo. Medidas preventivas que cuenta el señor: como lo pueden observar, cuenta con sus elementos de protección personal, cuentan con los guantes, cuenta con la careta para soldar, cuenta con las botas y cuenta con la dotación necesaria para evitar quemaduras, tanto como de la chispa soldadura y obviamente también con los cables eléctricos a los que él está expuesto. También en esta parte identificamos unas provisionales del personal del proyecto. Debemos de tener muy en cuenta que estas provisionales obviamente deben de contar con la iluminación y con varias conexiones de electricidad para obviamente tener iluminación como tal, ¿cierto? Porque el personal también trabaja con diferentes herramientas y varios equipos eléctricos que se requiere electricidad. Entonces podemos observar en esta parte unas conexiones eléctricas, ¿cierto? Contamos obviamente con enchufe, contamos con iluminación que obviamente requiere las provisionales. El riesgo que logramos identificar acá es que están almacenando varias sustancias inflamables en varios contenedores que obviamente por una chispa también se nos puede presentar una posible explosión o un posible conato de incendio. ¿Cómo lo intervenimos? Reubicando estas pimpinas o estos contenedores que cuentan con material combustible en otro lugar de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo intervenimos? Cambiando las conexiones eléctricas o extensiones que no se encuentren con los cables pelados, ¿cierto? Para que tengamos muy presente lo del riesgo eléctrico al que estamos expuestos en los lugares de trabajo de cada personal. Como podemos observar, extensiones por el piso. En esta zona también identificamos las conexiones eléctricas y enchufes.
el personal. Obviamente que ese es el día a día del personal, trabajar con pulidoras o equipos que obviamente requieran de la parte eléctrica como tal, ¿cierto? Vamos por aquí. Como podemos observar en este momento, tenemos en la parte superior varios cables eléctricos que trabajan a 220, 110, ¿cierto? Debemos de tener muy presente que la energía es suministrada por las empresas públicas de Medellín, ¿cierto? Y obviamente que nosotros también debemos de velar verificando las condiciones. Otra forma también de intervenir los riesgos eléctricos, realizando constantemente inspecciones de seguridad, reubicando los puestos de trabajo, reubicando esas extensiones que queden por encima del personal, el cual obviamente no tenga riesgo de pisar una extensión y obviamente pues se pueda presentar un probable corto eléctrico. Bueno, en este momento nos encontramos con el señor Reinaldo Morales. Él es el oficial eléctrico que en el momento cuenta el proyecto pues, para la compañía que yo pertenezco. En este momento identificamos en un poste varios cables expuestos al personal. Reinaldo, usted como experto y profesional en su cargo como eléctrico, ¿qué recomendaciones nos puede dar para evitar una descarga eléctrica con el personal del proyecto? Sí, muy buenos días. Vea, yo soy el eléctrico por ahora provisional de la obra. Estos cables, esta parte de acá necesita un gabinete de distribución de circuitos para poder salir con base a cada exigencia que va a tener dicha obra. Se necesita ese gabinete para conectar torre grúa, conectar lo que van a ser zonas comunes, conectar dicha planta. En estos momentos esta planta de la concretadora está directamente, o sea, sale de las fases directamente al totalizador. No puede estar así porque la planta, en el caso que le falle este totalizador, la corriente va a quedar directa a la planta. Entonces la planta en una descarga va a sufrir y se nos va a quemar el motor. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de esta alimentación es, por ejemplo, para ese multitoma de ahí. Ese multitoma es el que alimenta lo que van a ser las conexiones de las extensiones para los taladros, para las pulidoras y todo lo que se utiliza como herramienta en la obra. Todo eso va conectado de ese multitoma, pero este multitoma aquí está sin proteger, está directamente de las fases que vienen desde el transformador de 75 kVA, que fue el que se utilizó provisionalmente para la obra. Entonces aquí encontramos una anomalía, primero que todo, que hay que solucionar para poder proseguir con el proyecto. Ah, bueno. Muchas gracias. Mano, muchas gracias por la presentación. Pues lo repito, mi nombre es Marco Hidárraga y esto sobre la exposición del riesgo eléctrico y las medidas preventivas que hemos de tener en cuenta en los lugares de trabajo y en nuestros hogares. Muchas gracias.